Bueno, pues buenos días, todavía son días, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Es un privilegio, hermanos, estar aquí, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Ahora le voy a predicar a la iglesia. Qué bendición, porque normalmente en una conferencia, bueno, pues viene tanta gente de fuera que los miembros de la iglesia se esconden detrás de los que vienen de fuera, se disfrazan y entonces no puede uno saber quiénes son, pero ahora sí. Ahora los agarramos aquí de a pechito y no hay escape. Así es que qué bendición. Gracias, hermanos, y gracias por su hospitalidad otra vez. Han sido muy amables, muy generosos. El lugar donde nos hospedaron es muy cómodo. Gracias. Y bueno, aunque esa canastita ya lo decía el jueves, ¿verdad? No estaba muy bien que digamos, ya ha ido mejorando. Gracias, así es que qué bendición. Yo sé que lo hacen por mi salud. No quieren que yo me muera tan rápido y por eso pusieron cosas saludables, así como en la canasta del pastor, para que no se muera rápido. Pero bueno, gracias, gracias. Y también les invito, hermanos, el próximo mes de agosto, si el Señor lo permite, estaremos teniendo las conferencias de la espada y fuegos de evangelismo en nuestra iglesia, 6 al 9 de agosto. Todos están invitados para venir, esperamos que nos puedan acompañar, nada más como dije el jueves, si va, o el viernes, más bien no recuerdo ya qué día, pero si va, asegúrese de que puede regresar, porque si no, los coyotes cristianos ya se acabaron. Entonces nada más hay de los otros y esos sí son muy peligrosos. Entonces, gracias otra vez. Bueno, también les recuerdo, hermanos, todavía quedan algunos materiales ahí, hermano Oscar. Si quedan algunos materiales ahí, discos de predicación, discos de música. Aprovechen, hermanos, hoy es el último día que su servidor estará aquí. Entonces aproveche, ¿verdad? Queremos ser de bendición y también quiero que usted sea de bendición. Si usted me ayuda comprando algo, no voy a tener que pagar un equipaje extra, ¿verdad? Y de esa manera pues salimos bendecidos ambos. Entonces, aproveche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, ahí donde leíamos hace un momentito. Lucas capítulo 7, voy a leer el versículo número 9. Versículo número 9. Lucas capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Y no pierde ese pasaje porque ahí vamos a estar estudiando esta mañana la palabra de Dios. Entonces no lo pierda. Yo sé que batallan para encontrar Lucas, ¿verdad? Y si tiene su teléfono celular ahí, apáguelo por favor, hermano, apáguelo. A mí me molesta, no sabe cómo me molesta que un teléfono empiece a sonar a media predicación. No solamente se me hace una falta de educación, porque es una falta de educación, si no sabía, lo es, pero también es una falta de respeto a Dios. Porque estamos hablando de la palabra de Dios y creemos que este libro es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por favor, sea congruente con lo que dice creer. Muy bien, Lucas capítulo 7, versículo número 9, dice así la Biblia. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué impresionado quedó el Señor con este hombre. Dice la Biblia, la primera parte del versículo, al oír esto, Jesús se maravilló de él. El título del mensaje es ¿cómo maravillar al Señor? ¿Cómo maravillar al Señor? ¿Dios se puede maravillar? ¿Dios se puede impresionar? La Biblia dice que sí. Se maravilló. El creador del universo, el Dios todopoderoso, se maravilla, se impresiona. Un hombre, un ser humano pecador, ¿puede maravillar al Señor? La Biblia dice que sí. Y cada uno de los que estamos aquí deberíamos de querer maravillar al Señor.
Deberíamos de querer con todo nuestro corazón impresionarlo. Impresionarlo. Nos conviene impresionarlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted maravilla al Señor, usted impresiona al Señor, usted le puede pedir lo que quiera y Él se lo va a conceder. Mire lo que dice el versículo número 10. Versículo número 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿No era esta la petición de ese hombre, que sanara a su siervo? Mire, el Señor se lo concedió. Si usted maravilla al Señor, el Señor le va a conceder cualquier petición que usted tenga delante de Él. ¿Y quién no tiene peticiones? ¿Quién no necesita al Señor? ¿Quién no necesita que Dios obre en su vida? ¿Quién no necesita que Dios haga algún cambio en la vida de una persona? Ahora, por otro lado, ¿sabe que todos estamos tratando de impresionar a alguien? Todo lo que usted hace, lo hace porque quiere quedar bien delante de alguien. Usted está tratando de impresionar a alguien, de maravillar a alguien. Qué vergüenza que para usted sea mucho más importante impresionar a un hombre que al Señor. Pero ese es el problema que tenemos los cristianos. Estamos tratando de quedar bien delante de todo mundo, que todo mundo se impresione. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor? No deberíamos de impresionar a Él. Por eso quiero hablarle esta mañana acerca de cómo maravillar al Señor. Piense, por favor. Medite, aprópiese de estas verdades que vamos a extraer de la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, pídale al Señor que le hable. Dígale: Señor, háblame, háblame. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tenemos de reunirnos aquí, abrir tu palabra, estudiarla. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje libremente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, que no haya ningún obstáculo, ningún impedimento. Usa a tu siervo como a ti te agrade. Señor, yo sé que soy un hombre inútil, limitado, pero Señor, tú eres el Dios que tienes que obrar en el corazón de mis hermanos. Úsame, me pongo en tus manos, para que sea un instrumento limpio, útil. Bendice esta predicación, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. En el versículo número 1 empieza la historia, el relato de Lucas acerca de este hombre. Mire cómo dice, versículo 1 de capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mire la Biblia de quién nos está hablando. Un centurión. Un centurión era un soldado romano. Él tenía bajo su responsabilidad 100 soldados. De ahí la palabra centurión, centuria, 100. Él era responsable de dirigir a esos 100 soldados. Entonces, nada más sabiendo eso ya, nos damos cuenta de que no era un judío, era un soldado romano. Él había crecido en el paganismo de Roma, un pueblo idólatra, un pueblo supersticioso, un pueblo entregado al pecado. Este centurión no era judío, este centurión no había nacido, no había crecido conociendo al Dios de Israel. Él no conocía la Biblia o lo que había de la Biblia. Él era un soldado romano, un pagano, un idólatra. No solamente era eso, era un hombre cruel, un hombre despiadado. Si usted estudia la historia, se va a dar cuenta de que el imperio romano duró
gobernando al mundo entero durante muchos siglos. ¿Sabe por qué? Porque el Imperio Romano fue cruel, fue despiadado. Ellos no tenían ninguna misericordia de nadie. Si alguien se rebelaba, inmediatamente lo mataban. Ellos fueron los que inventaron la muerte por crucifixión. Antes de que el Imperio Romano existiera, no había crucifixión. Pero ellos mataban a los condenados a muerte en una cruz. Esa cruz la ponían siempre en la entrada de la ciudad, del pueblo. ¿Para qué? Para que toda la gente que entrara o saliera viera allí a esos ajusticiados. Y era un mensaje que estaba comunicando el Imperio Romano. Si tú haces lo mismo, esto es lo que te espera. Esa es la razón, hermanos, de por qué el Imperio Romano duró tantos años controlando al mundo entero, gobernando sobre el mundo entero. Ocupó la mayor extensión que jamás imperio humano había ocupado. Este hombre era un soldado romano, cruel, malvado. Evidentemente, en algún momento de su vida, él conoció al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. En algún momento, la Biblia no nos lo dice, pero por lo que leemos, nos damos cuenta de que ese hombre cambió en su manera de pensar y en su manera de vivir. Cambió totalmente, porque lo que la Biblia nos relata que hizo este centurión romano no era normal, no era natural que un soldado romano hiciera eso. Ni siquiera un ser humano, es más, ni siquiera los judíos. Dice la Biblia que el Señor se impresionó y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe, no he encontrado un hombre o una mujer en todo el pueblo de Israel que haga lo que este hombre hizo. Cambió. Y es exactamente lo mismo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre que maravilló al Señor? Y sin conocerlo, porque no se vieron cara a cara. Él habló de esta manera de ese centurión. Mire otra vez lo que dice el versículo número 2. Y el siervo de un centurión, a quien ¿qué dice la Biblia? Quería mucho. Que un soldado romano amara a su esclavo. Dice la Biblia que quería mucho. Tanto lo quería que cuando escuchó que Jesús venía, rápidamente envió a unos amigos, a unos conocidos judíos: vayan y por favor suplíquenle al maestro, al rabí, que venga a mi casa y sane a mi siervo, porque está enfermo, gravemente enfermo, y yo no quiero que muera. Eso no era normal, eso no era natural, que alguien se interesara por un triste esclavo, porque la palabra siervo allí, hermanos, es sinónima a esclavo. No era un sirviente. Nosotros utilizamos la palabra siervo o sierva hoy en día como sinónimo de sirviente. No. Aquí la Biblia nos está hablando de un esclavo, una persona que usted podía ir al mercado de esclavos y comprarla. ¿Sabe qué era lo que hacían normalmente cuando un esclavo se enfermaba? Lo mataban. Lo mataban. Era más fácil matar un esclavo y comprar otro que curarlo. Por eso cuando el Señor escucha, oye, que este hombre amaba a su esclavo y que quería que lo sanara, dice: qué raro está aquí el asunto. Este hombre no es normal. Esto no es normal. Que alguien ame a otro, se preocupe por otro. Que un hombre tan importante como era un centurión se preocupe por un triste y miserable esclavo.
Eso no es normal. Por eso el Señor se impresionó. ¿Sabe cómo usted puede impresionar al Señor? Haciendo lo mismo que este hombre hizo. Amando a otros. Amando a otros. Preocupándose por otros, interesándose por otros. El gran problema del ser humano es que es egoísta. Todo tiene que girar alrededor de él. Él es el centro de la atención. Él es la cosa más importante que hay en el universo. Ese es el problema del ser humano. La razón de por qué tenemos problemas con otros, la razón de por qué andamos peleando, reclamando, la razón de por qué somos tan vanidosos, tan egoístas, la razón de por qué somos tan tacaños, es porque no estamos pensando más que en nosotros mismos. Y si yo estoy bien, a mí qué me importan los demás. Esa es la razón de por qué no ganamos almas. ¿Sabe por qué usted no gana almas? No es porque no tenga tiempo. No es porque no sepa. No es porque tenga vergüenza. No. ¿Sabe por qué no gana almas? Porque no le interesan otros. Que gente se esté yendo al infierno, que se vayan al infierno. No son de mi familia. Pero mire este hombre preocupado ahí por su esclavo, y yo estoy seguro que no lo tenía ahí tirado en un rincón. Tenía una buena cama, un buen lugar, tenía los mejores médicos. Él era un hombre rico, un hombre que tenía posibilidades. Él había gastado dinero, traído medicina, tratando de que su siervo, su esclavo, se recuperara. ¿Qué hace usted por otros? ¿Qué hace por otros? ¿Sabe por qué maravilló al Señor este centurión? Porque él vio reflejada la imagen de Dios en ese hombre. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Por eso es que Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria e ir a la cruz de Calvario y morir por miserables pecadores, esclavos del diablo, del pecado, condenados al infierno. No valíamos ni un cacahuate, y Él dio su vida por nosotros. Por eso precisamente es que Él se impresionó. Él dijo: mira, este hombre, no he encontrado en Israel otro igual que este. ¿A quién está tratando de maravillar usted? Piénselo, hermano, piénselo. Todo lo que usted hace es para quedar bien delante de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién? Si no es el Dios Todopoderoso, usted debería de venir esta tarde aquí y decirle: Señor, perdóname, ando mal, ando muy mal. Señor, perdóname, cámbiame. Que yo no sea el centro de mi vida, que tú seas el centro. Así fue con este hombre. Y repito, hermano, no me diga que usted no puede hacerlo. Si este soldado romano, que había sido cruel, injusto, abusivo, malvado, cruel, terrible, en una palabra, pudo cambiar y convertirse en un hombre sensible, amante, viendo la necesidad de otros y tratando de ayudar a otros y de servir a otros, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Digo, si usted es cristiano, si usted cree en la Biblia, si usted cree en el Dios de la Biblia. Mire qué impresionante historia. Y mire, siga leyendo ahí en el versículo número 5. Dice, estamos en Lucas capítulo 7, versículo número 5. Porque ama ¿a quién? ¿Sabe quiénes estaban hablando aquí? Judíos. Judíos. Y ellos mismos dicen: ama a nuestra nación. No nada más amaba a aquel esclavo que estaba enfermo a punto de morir. Ama a nuestra nación. Dicen esos judíos. Que un soldado romano amara a los judíos, que amara al pueblo que tenían sojuzgado, dominado. Eso era raro. Eso no sucedía.
Si usted lee un poquito de la historia de Israel, particularmente de la ciudad de Jerusalén, se enterará de que en el año 70 de nuestra era, un general romano llamado Tito vino y masacró la ciudad de Jerusalén. Acabó con todos los habitantes de la ciudad, mató ancianos, mató niños, mató mujeres embarazadas, mató hombres, destruyó el templo, acabó totalmente con la ciudad de Jerusalén. Ese era el pensamiento que tenían los soldados romanos en contra de todas las ciudades que se rebelaban, aunque fuera un poquito. Hay que acabar con estos, hay que matar a todos, no sirven para nada. Pero aquí la Biblia nos dice que este hombre amaba a los judíos. Qué increíble. A veces nosotros ni siquiera amamos a nuestra misma raza. Es más, ni siquiera a nuestra misma familia. Porque usted tiene parientes que no son salvos y no ha sido capaz de hablarles del evangelio. Que se vayan al infierno. Ni siquiera ahora. Ni siquiera. Señor, toca su corazón. Señor, envía situaciones para que se conviertan. Señor, por favor, cámbialos. No, ni nos importa. ¿Cuántos años tiene usted de ser salvo? ¿Cuántas personas de su familia son cristianas? ¿Han escuchado el evangelio ellos? Y si no lo han escuchado, ¿por qué no lo han escuchado? ¿Por qué? Es que no tengo tiempo. Es que se van a burlar de mí. Es que no quiero que sepan. Es que me van a desheredar. ¿Le preocupa más eso que el alma eterna de su pariente? Papá, mamá, hermano, tío, prima. De la suegra está bien, pero no es cierto. Eso es para que despierten las suegras. Estaban durmiendo. ¿Ama usted a otros? ¿Qué está haciendo por otros? ¿Ama usted a otros? Mire el apóstol Pablo, y no tenemos tiempo, hermanos, para ir a todos los personajes bíblicos, que esa es la razón de por qué Dios los usó tan poderosamente, porque ellos estaban más interesados en otros, se preocupaban por otros, veían la necesidad de otros, antes que pensar en su propia comodidad, antes que pensar en su propio bienestar. Y ese es el problema del mundo cristiano hoy en día. Hemos dejado que el mundo nos contamine con su mentalidad egoísta, carnal, pecaminosa, sucia, vil, que nosotros creemos que vivimos mejor con ellos que ellos, porque venimos a la iglesia, porque damos ahí una ofrendita, porque leemos la Biblia y creemos que eso es mejor y ya. No, ese no es el tipo de vida que Dios nos pide. La Biblia dice que debemos de ser como Cristo, y si Él mismo se impresionó con este hombre porque estaba haciendo exactamente lo mismo que Él había venido a hacer, ¿usted cree que Él no quiere que nosotros hagamos lo mismo? Ahora, este hombre no solamente impresionó al Señor porque amaba a otros. Mire otra vez, versículo número 3. Estamos en Lucas capítulo 7, versículo número 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Versículo 5, porque ama a nuestra nación. Y mire lo que dice: y nos edificó una sinagoga. Nos edificó una sinagoga. Piense, ¿cuánto costó construir una sinagoga? Dios me ha dado el privilegio de estar varias veces en Jerusalén, 6 veces. Y he entrado a sinagogas allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe que no cuestan $1,000, ni 5,000, ni 10,000?
Yo calculo así, bajita la mano, en tiempo, en dinero que nosotros entenderíamos hoy en día, por lo menos este hombre se gastó $1.000.000. Por lo menos $1.000.000, el equivalente hoy en día. ¿Se imagina? ¿Sabe cómo usted puede maravillar al Señor? Siendo generoso, dando a la obra de Dios. ¿Cómo me molesta de que el Señor llame a tantos siervos de Dios? Mire, de nuestra iglesia, gracias a Dios, han salido varios a diferentes partes del país, allá en México, inclusive a otros países. Pero cómo me molesta que esos hermanos anden visitando iglesias. Hay un hermano que el Señor llamó de nuestra iglesia para ir a España. Él visitó, me dijo, más de 300 iglesias en México y en los Estados Unidos. Más de 300 iglesias. ¿Sabe cuánto recibió de apoyo él? Menos de $300 al mes. Divídalo entre iglesias. ¿Cuánto daba cada iglesia? Si visitó más de 300. ¿Sabe cuánto le pedía a España para poder ir como misionero? Más de 3.000 euros, 3.200 euros. Si tú no recibes ese sustento, tú no puedes venir como misionero. No te vamos a recibir. Tenía más de 3 años visitando iglesias. Si siguiéramos a ese ritmo, ¿cuántos años tendría que visitar iglesias para recoger los 3.200 euros? Se iba a morir él y tenía que seguir su hijo y todavía no se iba a poder ir de misionero. ¿Por qué? Piénselo, hermano. Piénselo. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos somos unos tacaños. Es que no tengo, es que no soy pobre, es que soy pobre, es que no me alcanza. Yo decía el día jueves, todos tenemos prioridades, todos los que estamos aquí. Dígame a qué dedica tiempo y en qué gasta su dinero y yo le voy a decir cuáles son sus prioridades. Nada más por saber esas dos cosas. Esas son sus prioridades. Esas son sus prioridades. Para una televisión más grande, sí tengo. Para un carro, sí tengo. Es que lo necesito. ¿Lo necesita? ¿O es pura vanidad? Ahora, no estoy diciendo que sea pecaminoso tener un carro. Pero ¿cuántas cosas ocupan nuestra atención, nuestro dinero? Un triste teléfono. Este lo tengo porque me lo regalaron. Yo no he comprado un teléfono. Pero ¿cuánto se gastan? Y si usted tiene un teléfono, hay que pagar mensualmente, ¿verdad? Y ahí no nos duele. ¿Lo necesito, pastor? ¿Para qué? ¿Para estar en el chisme? ¿Para ver cosas que no debe? ¿Para eso lo necesita? No, el problema es que estamos más interesados que dar bien delante del mundo. Y Dios no nos importa. Mire este hombre. La escala de valores de este hombre estaba en orden y eso fue lo que impresionó al Señor. Amaba a otros y como amaba a otros, quería dar por otros, servir a otros, atender a otros.
Ese es el problema que tenemos los cristianos. Yo he dicho ahí en mi iglesia montones de veces, si nada más cada miembro de nuestra iglesia diezmara, fíjese lo que estoy diciendo, diezmara como debe de ser, ni tendríamos necesidad de recoger ofrendas especiales. Tendríamos más que suficiente para decirle a ese hermanito: hermano, ¿quieres irte a España? Vete, nosotros te ayudamos. No andes recogiendo, no andes visitando iglesias. ¿Para qué? Y eso es lo bíblico. Pero no vemos que eso suceda. No vemos. Y eso es una tragedia. Hermanos, yo creo que es la oportunidad del mundo hispano. Créamelo, Dios me ha dado el privilegio de visitar todos los países de América Latina, inclusive España. Y yo sé que la gente en América Latina está esperando ansiosamente el Evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo los cristianos? Los poquitos recursos que tenemos los utilizamos en un montón de cosas inútiles. Inútiles, se van a quedar. No me malentiende, hermano, no estoy diciendo que sea pecado que usted tenga una casa, que tenga muebles, que tenga ropa. No estoy diciendo que sea pecado, pero si esa es su prioridad, eso sí es pecado. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo número 6. Vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo número 6. Y tengo que correr porque el tiempo se me termina rápidamente. Pero mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, manda a los ricos de este mundo que no pongan, dice, la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, todopoderoso. Hermanos, un día vamos a estar por toda la eternidad con el Señor. Aquí, ¿cuánto tiempo vamos a durar? Por mucho que usted dure, vamos a decir que sean 100 años. Y yo dudo mucho que algunos lleguen a 80, con la cara que les veo. Ya se ven bien traqueteados, bien golpeados. Ya algunos están con un pie en la cáscara de plátano. Pero vamos a suponer que tuviera 100 años. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Hermano, creamos en la Biblia. Por eso dice la Biblia que nos hagamos tesoros en el cielo. Allá los ladrones no minan, no hurtan. Pero no creemos, somos tan tacaños. Ay, pues es que yo ya di mi ofrenda. ¿Sabe cuál es la ofrenda? Mire, nosotros tenemos conferencias cada 3 años, como lo dije, en nuestra iglesia. En el auditorio principal de nuestra iglesia sentamos como 3,000 personas. Y se llena. Recogemos ofrendas. Durante las conferencias, por supuesto. ¿Sabe cuánto recogemos de ofrenda de acuerdo a esa cantidad de personas? 15,000 pesos. ¿Cuánto da cada uno? 5 pesos. 5 pesos, ni siquiera $1. Y estoy hablando de adultos, porque ahí en el auditorio metemos nada más personas de mayores de 30 años. Los de menos de 30 años se van al culto de jóvenes. 5 pesos. Por eso estamos como estamos. Yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier pastor que hace conferencias, el pastor Joel Herrera, es lo mismo. Desgraciadamente, porque esa es nuestra mentalidad. No tengo. Unos 2, 3 pesitos es mucho. Y ahí estamos formados para pagar el telecable. ¿Y cuánto cuesta el telecable? ¿Cuál es el más baratito que hay aquí? Nadie sabe. Qué casualidad. Qué casualidad.
¿Vale más el telecable que la obra de Dios? Para muchos cristianos sí. Ahí sí son bien fieles, bien cumplidos, bien puntuales. Es que si no me lo cortan, pastor. ¿Y el Señor? ¿Ve por qué este hombre maravilló al Señor? ¿Ve por qué lo impresionó? Y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Amaba a otros. Era generoso con otros. Y hermanos, si algo tenemos que ser generosos los cristianos es en que se extienda el evangelio. Nosotros no recogemos ofrendas y hacemos lo que hacemos en la iglesia para llevarles comida. Tampoco estoy diciendo que sea malo, pero esa no debería de ser la meta de una iglesia. Es esparcir el evangelio, que la gente inconversa se encargue de eso. Podemos llenarles la panza toda la vida, pero un día de todas maneras se van a morir, y si no aceptaron a Cristo van a ir al infierno. Es que vamos a curarlos, es que vamos a darles casa, es que vamos a hacer... Deje que la gente inconversa haga todo eso. Vamos a hacer nosotros lo que ellos no van a hacer, porque ni pueden ni conocen, y es predicarles el evangelio. Vuelva a Lucas capítulo 7. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿O se lo repito? Mire lo que dice Lucas capítulo 7, versículo número 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo número 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué fue lo tercero que le impresionó al Señor de este hombre? Su obediencia. No solamente amaba a otros, y precisamente porque era obediente amaba a otros. No solamente su generosidad, y por eso era generoso, porque era obediente, pero su obediencia. Fíjense que le dijo al Señor, él ni siquiera se dignó de verlo, envió a otros. Díganle que no venga, no tiene que venir a mi casa. Yo sé que es un hombre ocupado. No, que no, nada más que diga la palabra, nada más que hable. Y todo el mundo tiene que obedecerle, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y cuando mi jefe me dice haz esto, yo lo hago en el acto. Y yo también soy hombre con autoridad. Y cuando le digo a mi súbdito haz esto, él lo hace inmediatamente. Que nada más hable. Él es el Dios Todopoderoso. Que nada más diga, y todo el mundo debe de obedecerle. Y el Señor quedó maravillado. Así es en la vida de usted. El Señor dice algo y usted obedece. No. Justificamos, nos excusamos, le echamos la culpa a otros. Eso nos encanta. Pero obedecer, no. Porque todo esto que le he predicado esta mañana, hermano, usted lo sabe. Usted lo sabe. No me diga que no lo sabe. Lo ha oído de una o de otra manera, pero lo está haciendo. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué hay conflictos en los hogares? ¿Por qué hay conflictos en los matrimonios? ¿Por qué no se llevan bien muchas veces los hijos con los padres, padres con los hijos? ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Poco nos interesa lo que el Señor dice. No tengo tiempo, yo no entiendo, yo no creo que así deba de ser. Hermano, eso fue lo que impresionó al Señor de este centurión. Nada más di la palabra y se te debe de obedecer en el acto.
Y así debería de ser esta mañana, este mediodía. Deberíamos de decirle: Señor, perdóname, yo no he obedecido tu palabra. Perdóname, Señor, hay tantas cosas que tú me has mandado en tu palabra que yo no estoy haciendo. Perdóname, no me había dado cuenta. Ahora entiendo, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú tienes derecho a pedirme lo que quieras. Si me pides mi vida, aún mi vida te pertenece. Señor, aquí estoy. ¿Es así con usted, hermano? ¿Por qué no en esta tarde le decimos al Señor: Señor, perdóname, no estoy amando a otros, no soy generoso con tu obra, no te estoy obedeciendo? ¿Por qué no lo hace? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, hay mucho más que decir, pero Señor, yo espero que tu Santo Espíritu convenza, redarguya, reprenda cada corazón. Muévenos, Señor, a tomar decisiones. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán en este momento: Pastor, Dios me ha hablado?